Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. El día de hoy vamos a platicar de las red flags en las inversiones. En qué te tienes que fijar antes de invertir y cuándo es una banderita roja y cuándo no. Este episodio yo creo que me voy a divertir bastante porque es un tema que me apasiona y es un tema que les quiero dejar bien en clarito. Así que comenzamos. Antes que nada, debemos de saber que cuando invertimos nuestro dinero debemos de conocer un parámetro que es bastante importante y se llama inflación. Decía Margaret Thatcher, la inflación es la ladrona de los ahorradores. ¿Y por qué? La razón principal es porque sucede que cuando nosotros no invertimos nuestro dinero, claramente lo que sucede es que los precios son cada vez más elevados. En mi infancia, por ejemplo, me acuerdo que las papas Sabritas estaban en 4 pesos y hoy están en 20, casi 5 veces más. O sea, realmente es una locura. Y básicamente esta pérdida del poder adquisitivo, que se le conoce como a la inflación, nos erosiona básicamente el dinero que nosotros tenemos, de tal manera de que si hoy tengo $100, probablemente no compre lo mismo con eso que lo que compraba yo hace 5 años, o en 5 años no voy a comprar lo mismo que lo que me alcanza hoy en día. ¿Es complicado de entender? La verdad es que no, es muy sencillo el concepto de la inflación. Y yo lo que siempre he dicho en mis talleres, cursos, seminarios y coloquios, básicamente es que cuando nosotros invertimos, la única manera de saber si una inversión es exitosa o no es que le gane a la inflación. Que por cierto, dicho sea de paso, en México, de octubre de 2014 al 24, la inflación acumulada fue del 58.97, una locura. Y para todo esto, antes de invertir, también tenemos que conocer cuáles son los riesgos a los cuales nos estamos asumiendo, ya que hay varios tipos de riesgos. Tenemos el riesgo sistémico, que afecta a un todo en completo, principalmente cuando hay recesiones económicas o crisis. Tenemos el no sistémico, que impacta solo a ciertas empresas, pero esto son por problemas internos. Hemos visto muchos casos de empresas que se han ido prácticamente a cero, que incluso cotizaban en la bolsa, como es el caso de Omex, por esto mismo, por riesgos no sistémicos, es decir, que no son del sistema. Riesgo de liquidez. Esto básicamente sucede cuando tú tienes un activo financiero que vale dinero, pero que nadie te lo está comprando, ¿no? Por eso es muy importante cerciorarnos que cuando nosotros vayamos a adquirir algún bien o servicio en el cual vamos a invertir, realmente hay una demanda creciente sobre ese activo que vamos a comprar. También, por supuesto, está el riesgo de crédito, que es cuando una entidad no puede devolver lo que le invertiste, lo cual, pues obviamente debemos de saberlo antes de invertir, porque muchas veces hay personas que invierten en muchas cosas a ciegas y esto es horrible. Y por ejemplo, te doy el caso de una amiga mía que ella invirtió en un terreno en Yucatán sin ni siquiera haber ido, sin ni siquiera haber conocido, invirtió en ciegas. Afortunadamente los astros se alinearon y pues ahí tuvo una buena ganancia, ya vendió el terreno sin ella ir a siquiera conocerlo, ¿no? Pero bueno, corrió mucho riesgo. También tenemos aquí otros tipos de riesgos. Tenemos el riesgo legislativo, que es cuando las leyes de un país cambian las reglas del juego y que impactan en estos activos financieros. Riesgos por tasa de interés. Esto son proyecciones que se hacen antes de invertir. ¿Cuál será el costo del dinero en el tiempo de nuestra inversión? Y por supuesto, el riesgo inflacionario. Y no te quiero decir que seas súper minucioso midiendo cada uno de los riesgos, simplemente debes de entender que están ahí. El riesgo es inherente a cualquier inversión y por eso hay inversiones de todos tipos, tanto de bajo riesgo como de medio riesgo, como de alto riesgo, como lo ves en pantalla. Inversiones de bajo riesgo respaldadas por valores gubernamentales, CETES, bonos, pagarés bancarios, en su mayoría es lo que es. De hecho, se considera que la tasa libre de riesgo en México son los CETES, la tasa libre de riesgo en Estados Unidos son los Treasury Bonds, por lo que cualquier inversión que te ofrezca un rendimiento mayor a eso, lo que tienes que hacer es evaluar el potencial de crecimiento que tiene y el riesgo que estás asumiendo. También hay inversiones de riesgo medio, por ejemplo, empresas que son muy seguras y que han demostrado tener un comportamiento similar al del mercado, y las inversiones de alto riesgo con un mayor potencial de ganancia, pero también de pérdida. Entiéndase la mayoría de las criptomonedas y entiéndase también acciones de baja capitalización o que son muy susceptibles a cambios del mercado. Generalmente acciones que tienen una beta superior a 2. Oye, Luismi, ¿qué es beta? Por eso mismo te digo que te suscribas al canal de Luis Mi Negocios, porque si no sabes qué es la beta de una acción, te hace falta educación financiera y este es un buen lugar para aprender. Ahora, ¿cómo reducimos el riesgo en las inversiones? Primero que nada, ver que la inversión se encuentre regulada por las autoridades. En México, la autoridad encargada de regular esto se llama la CNBV, que quiere decir Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de Estados Unidos, tienes a la FINRA, la Financial Industry National Regulatory
Regulatory Authority de los Estados Unidos. También es bueno saber que si haces algunas inversiones en México, como por ejemplo tener una inversión bancaria o tener una inversión en una SOFIPO, hay ciertos montos que te protege un seguro, como es el caso del IPAP, que te protege hasta por 400,000 UDIs, más allá de 3 millones de pesos. Luis, ¿alguna vez ha tronado un banco en México? Sí, Banco Ahorro FAMSA. Y también tienes el tema de las SOFIPOS, que te protegen hasta por 25,000 UDIs, algo así como más de 200,000 pesos. Luis, ¿también han tronado SOFIPOS? Sí, como Filcrea y Came. Oye, Luis, ¿qué crees? Yo era ahorrador de estas empresas y no me han pagado. Es un proceso que tarda. O sea, tan pronto truena, por ejemplo, algún banco una SOFIPO, no te pagan luego. Es un proceso de investigación, es un proceso de venta de activos y aproximadamente te pagarán entre 1 a 3 años. Así que sé paciente. ¿Y cómo evitar esto? Pues invirtiendo en bancos que tienen un mayor peso o en SOFIPOS que tienen un buen NICAP. Es decir, nivel de capitalización. Ahora, ¿cómo seguir reduciendo riesgos? Ahí te va. Infórmate antes de invertir. Conoce bien el activo o empresa en la que estés invirtiendo. Más allá de que si inviertes en la bolsa, por ejemplo, en alguna preventa inmobiliaria, pues investiga quién es el constructor, qué ha hecho anteriormente, proyectos exitosos, porque eso te puede dar una idea del éxito a futuro que vas a tener. Diversifica tus inversiones, obviamente, no pongas todos los huevos en una sola canasta. Evalúa y ajusta con frecuencia estas inversiones. Analiza el entorno tanto macroeconómico como microeconómico y apaláncate de herramientas de gestión de riesgo, como es el caso del stop loss o como es el caso de algún fideicomiso para una inversión inmobiliaria. Ahora, red flags al invertir. Retornos garantizados excesivos. Por ejemplo, si estamos hablando de que los CETES, tasa libre de riesgo, te voy a dar un ejemplo, están en 10%, ¿no? Están en menos, pero bueno, están en 10% para mi ejemplo. Y te ofrecen una inversión inmobiliaria con una rentabilidad proyectada del 15 o 18%, pues bueno, todavía es creíble. Pero si te dicen, ¿sabes qué? En un año vamos a triplicar tu dinero, un rendimiento del 200, 300%, aguas, porque lo más seguro es que sea una estafa o un esquema Ponzi, donde el esquema Ponzi es muy sencillo. Le dices a la gente, mira, invierte conmigo y te duplico el dinero. Y sí se los duplican en un principio porque lo que les están pagando a ellos viene de los de hasta abajo, pero obviamente es una pirámide que tarde o temprano va a romperse, algo así como fue la flor de la abundancia. No sé si se acuerdan de esa porquería. 2, falta de transparencia. Si no te dan la información suficiente que requieres para que tengas tranquilidad a la hora de invertir, mejor ni le entres. 3. Salte de esos modelos de referidos y multinivel, incluso si hablan de trading o demás. Ten mucho cuidado, porque generalmente eso de que invitar a 3 personas, invitar a 4 personas no funciona y siempre acaba mal. 4. Presión por invertir rápido. A ver, tengan mucho cuidado porque luego es como de ahorita mismo tienes que invertir y me tienes que dar el dinero hoy y córrele al Oxxo para que me deposites 3,000 pesos para que te lleves tu Jetta último modelo. No, señores, así no funciona esto. La prisa no existe. Vale más tu calma y entender y analizar una situación a luego pagar algo. ¿Sale? Y 5, pagos constantes sin explicación. Por ejemplo, oye, qué raro que me están pagando muchísimo dinero mes a mes. Wow, está increíble. Incluso te voy a contar el caso de una amiga, que no voy a decir su nombre obviamente, pero por ejemplo me dijo, es que le invertí 1,000,000 de pesos a tal persona porque me está pagando 20 o 30,000 o 40,000 mensuales, no sé, una locura. Y le voy a meter otro millón y otro millón y otro millón. Ten cuidado, porque no hay garantías, no hay cómo protegerte, no está regulada y hay un alto riesgo de que pierdas tu dinero. Así que, Luismi, opciones de inversión, yo te diría que si vas empezando, busques por opciones de inversión que se encuentran reguladas. Tienes CETES, tienes ETFs, tienes acciones de empresas sólidas o neobancos o fintech que te pueden llegar a pagar hasta un 15%, como es el caso de Nu, como es el caso de Mercado Pago, porque no ofrecen esa tasa, solo que están topadas a monto, o bien hay muchas SOFIPOS que puedes invertir todavía sin límite a tasa de doble dígito. Así que, conclusiones generales. Invertir no es un juego de suerte, no es un juego de azar, no es apostar, y créeme que si una inversión te quita el sueño, no es una inversión, es una apuesta. Y para apostar, pues vete al casino y apuéstale al América o a las Chivas, pero no lo hagas en el mundo de las inversiones, ¿sale? Entiende antes de tiempo el riesgo que estás por correr, las señales de alerta, infórmate bien sobre tu inversión y tu entorno, diversifica y por último, siempre elige instituciones reguladas. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Te saluda tu amigo Luis Mi Negocios y nos vemos en el próximo video.